En esta oportunidad vamos a hablar del caso de Alex Collier. Y vamos a tocar el tema porque ha vuelto a ser noticia. En las últimas horas, varios periódicos han hecho eco del contacto. Sí, Alex Collier tuvo un contacto extraterrestre. Seguramente muchos de ustedes habrán conocido de su historia, ya que es muy famosa desde hace bastantes años. Y Alex Collier es un ex militar, como dice acá, que asegura que habló con dos aliens. Este es el inquietante mensaje que le dejaron. Este es Collier, el señor que vemos aquí, y él es un ex oficial del ejército de Estados Unidos, que bueno, ahora se ha hecho bastante famoso el tema de que los ex militares, sobre todo de los Estados Unidos, salgan a hablar de sus experiencias con ovnis o con extraterrestres. Sabemos que desde hace algunos años ya viene ocurriendo esto y se viene desclasificando información. Él confirmó que se reunió con dos extraterrestres azulados, de color azul. Parece como los de Avatar, ¿no? La película. Y estos extraterrestres le dijeron que existen 135 millones de alienígenas en el espacio exterior. Bueno, me parecen pocos. Teniendo en cuenta la inmensidad del universo, 135 millones, poco, pero eso fue lo que le dijeron. Se trata de Alex Collier, quien sirvió como piloto de helicópteros en el ejército y asegura que habló con dos extraterrestres en los años 80, según Science Alert. El ex oficial dice que fue llevado en una nave espacial en donde fue obligado a utilizar un cinturón especial para que los extraterrestres, conocidos como andromedianos, o sea que vendrían de la galaxia vecina, ¿no? La galaxia de Andrómeda. Y los nombres de ellos eran Bisaeus y Moroanai. Pudieron hablar con él durante un lapso de 3 meses. 3 meses estuvo reunido con los andromedianos. Collier asegura que tuvo una charla con estos seres, uno de los ejemplos más profundos de contacto entre alienígenas y humanos. Confirmó que le revelaron cosas increíbles. Yo he estudiado el caso de Alex Collier, he visto varios videos de sus conferencias donde él expone, ¿no?, lo que le dijeron. Y desde mi punto de vista, no me parece tan revelador lo que le entregaron, la información que le entregaron. Muchos datos, cosas sobre la supuesta cultura de estos seres que lo contactaron. La información que tiene es más como temas tecnológicos, pero no hay un mensaje profundo, no hay un mensaje concreto. Y eso es lo que él expone en sus videos, en sus conferencias, en torno al mensaje, ¿no? Bueno, que realmente no es tanto un mensaje, sino más curiosidades sobre esta cultura, datos científicos, datos tecnológicos. Eso es básicamente lo que él habla en sus ponencias. Pero, ¿qué le dijeron estos extraterrestres? Los aliens dijeron que el universo fue creado hace 21.135 millones de años. Me parece poco. La ciencia terrestre habla de unos 14.000, alrededor de 14.000 millones de años. Aquí, bueno, se dice que un poco más, que también es poco, porque el universo, el tiempo en que se originó, no tenemos forma de contarlo. Estos son mediciones, desde mi punto de vista, erradas, más allá de que lo hayan dicho extraterrestres. Y que contiene más de 135 millones de habitantes. Los seres fueron descritos como de color piel azulada, según Collier, y que la primera vez que los vio estaba jugando en un campo, se quedó dormido y despertó en una camilla. Parece como si le hubiesen hecho daño, ¿no? Como una abducción. Lo secuestraron, se lo llevaron, quién sabe qué le habrán hecho, y apareció en una camilla. Mientras estoy acostado en esta camilla, había un hombre que era muy alto, de unos 2,5 metros de altura, y tenía piel azul clara, físicamente perfecto. Todo lo que pude decirte fue que reconocí inmediatamente quiénes eran estos hombres y que no tenía miedo y que los amé al instante. Eso fue lo que dijo. Más de 2 metros de altura y la piel azul. Esto a mí me parece raro porque, bueno, ahorita al final vamos a hablar de quiénes fueron los que lo contactaron. El ex oficial añadió que el motivo por el que los alienígenas lo visitaron es porque genéticamente el linaje de su familia llega a ellos. O sea que Collier sería un descendiente genético de estos alienígenas. Eso fue lo que le dijeron. Bueno, y aquí hemos hablado muchas veces que los seres extraterrenos que nos visitaron e invadieron en el pasado dejaron en la Tierra un linaje genético, una sangre, una descendencia
que, bueno, está repartida en monarquías, en familias de alto turmequé en el mundo, en los dueños del mundo, básicamente. Y muchas de estas familias son los que luego, pues, han tenido contacto directo con muchos de estos seres, y este sería el motivo por el cual lo habrían contactado a él. Y la historia que le contaron fue que hace 62.000 años estuvo aquí como parte de un puesto de avanzado. O sea que él, Collier, hace 62.000 años ya habría estado en la Tierra. O sea que habría reencarnado hacia el futuro en el cuerpo que se conoce hoy como Alex Collier. Traté de interrumpir una discusión entre dos razas visitantes y me mataron. Hace 62.000 años él estuvo en medio de la discusión de dos razas extraterrestres aparentemente, y ahí lo asesinaron. Lo que lo ha puesto en el ciclo de reencarnación en la Tierra. Es decir, él murió aquí y por eso le tocó seguir reencarnando en este planeta. Eso es lo que él afirma. En esta entrevista que se dio en Japón en 2007, Collier confirmó que Visaeus tenía alrededor de 43.000 años y que Moroanai tenía 1.700. Son bastante longevos. Dijo que le pusieron una tapa de metal en la cabeza que hizo que los monitores aparecieran en las paredes del interior de la nave, como una especie de proyector, ¿no? Mostrando distintas escenas de vidas que según él eran sus vidas pasadas. Posteriormente, los alienígenas le dijeron varios detalles sobre el universo, que si así era su verdadera naturaleza, entonces se tiene que dar cuenta de que no están solos y que están conectados a este proceso en la mayoría de los niveles, si no es que en todos. Además de esto, este ex militar afirmó que pasó 3 meses en una nave nodriza extraterrestre. La nave era gigantesca, ¿no? Habla de que era de kilómetros de diámetro. Pero regresó a la Tierra solo 18 minutos después. O sea que él estuvo 3 meses en la nave, pero en la Tierra transcurrieron 18 minutos. Eso fue lo que él dijo, ¿no? Él sirvió como piloto en el ejército, piloto de helicópteros en el ejército de los Estados Unidos hace bastante tiempo. Y él habría hablado con estos extraterrestres en la década de los 80. Afirmó que su contacto fue tan grande que en realidad lo llevaron a su nave espacial, donde lo obligaron a usar el cinturón. Al parecer ese cinturón tecnológico podía traducir, ¿no?, lo que los señores de Andrómeda le iban diciendo, y él ahí pues lo podía entender. Dicho encuentro con estos seres, él afirma que ocurrió cuando estaba jugando al escondite en un campo de maíz y se quedó dormido y despertó y se encontró a bordo del barco o de la nave, ¿no? Él parece que lo tomaron desprevenido, se lo llevaron y bueno, cuando se dio cuenta ya estaba allí en medio del interrogatorio o del contacto. En esos 3 meses tuvo la oportunidad de aprender sobre la sociedad y observar su sociedad, la de los seres andromedianos, ¿no? Y también fui un poco como el pez en la pecera porque muchos de ellos pudieron observarme y escuchar mis pensamientos. Ellos en ese momento estaban enseñando a sus hijos el oficio sobre nuestro mundo, agregó. Collier explicó la ciencia que está detrás de las naves extraterrestres. Todavía da charlas en todo el mundo, aunque en los últimos años parece haberse convertido en una especie de experto en criptografía que entreteje en sus conversaciones extraterrestres. Que era lo que decía ahorita, las charlas de Collier se basan sobre todo en la tecnología, en la ciencia y en la cultura de estos seres de Andrómeda. No le entregaron un mensaje revelador en concreto, una información que cambien, ¿no?, los sustentos de la humanidad, más allá de lo que le dijeron de que el universo en vez de tener 14.000 millones de años tiene 21.000, pero bueno, eso no es muy relevante que digamos. Y bueno, este contacto volvió a relucir en las últimas horas, en los últimos días, porque bueno, ya sabemos cómo está todo el tema ovni, todo el fenómeno ovni extraterrestre. Bueno, extraterrestre todavía no, porque lo que se está desclasificando es solo material ovni. Varios exmilitares están hablando y sale a relucir la experiencia de Alex Collier en los años 80. Él ha afirmado en varias ocasiones que, bueno, ha guardado cierto silencio en torno a su experiencia porque ha recibido ciertas amenazas de unos hombres misteriosos y bueno, por eso no ha soltado, dice él, toda la información y no la ha difundido de una manera supermasiva más allá de las conferencias que ha dado, pero bueno, como ya el auge del tema ovni, de la ufología, se habla mucho más abierto, pues él ha decidido dar más detalles acerca de su experiencia. Obviamente, como en todo caso de contacto,
tiene personas que están a favor, que respaldan su contacto como algo verídico, y tiene también gente en contra que dice que es un charlatán. Ya al final pues yo voy a dar mi propia conclusión. Vamos a ver este video por acá que amplía un poco más la noticia. Hay historias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, como la de Alex Collier, un expiloto de helicóptero del ejército estadounidense, quien ha compartido una extraña historia en la que asegura haber pasado 92 días en una nave nodriza extraterrestre, un episodio que, según él, transformó por completo su perspectiva sobre la vida y el universo. Conforme con el sujeto, todo ocurrió en la década de 1980, cuando al jugar escondidas en un campo de maíz, se quedó dormido y despertó a bordo de una nave alienígena, donde se comunicó con dos presuntos seres de otra galaxia, conocidos como andromedianos, llamado Visaeus y Moranai, quienes estuvieron con él durante los 3 meses que duró su estadía en el espacio, y aunque sus declaraciones han sido cuestionadas de ser inventadas, al no estar sustentadas oficialmente, el hombre asegura que se pudo comunicar con ellos gracias a un cinturón especial que le permitía mantener su estructura física en la nave, así como una tapa de metal en la cabeza que le permitió ver varios monitores. Ese dato también es cierto, lo que él cuenta cuando en el tema del cinturón, además que le permitía comunicarse, también le permitía, bueno, supuestamente, ¿no? Lo que él cuenta, mantener sus átomos pues con la consistencia natural para que su cuerpo no se desintegrara dentro de la nave. Esto es lo que él cuenta. Y bueno, muchos de los datos científicos que él da acerca de su experiencia tienen muchas críticas porque parece más como de ciencia ficción, ¿no? Dice muchas cosas un poco raras, pero bueno, él dice que teniendo en cuenta que eran seres de Andrómeda, una civilización muy avanzada, su tecnología se escapa de nuestra comprensión. En donde podía ver sus vidas pasadas. De acuerdo con el expiloto, los seres de otra galaxia medían alrededor de 2.5 metros de altura, tenían la piel de color azul claro, y al encontrarlos frente a frente, no le dio miedo, pues describió que los amó al instante. En cuestión al aspecto de la nave, la describió como una estructura enorme, con un diámetro de 800 kilómetros, pero que era sujeta a leyes físicas diferentes, dependiendo de la dimensión en la que se encontrara. Además, agregó que dichos seres le comentaron que, como ellos, hay 135.000 millones en el espacio, y le aseguraron que el universo fue creado hace 21.135 millones de años. El dato de civilizaciones es de 135.000 millones. Yo leí mal ahorita. Pensé que eran 135 millones. Igual, también me parece poco. 135.000 millones, teniendo en cuenta la extensión de la galaxia, el universo, también se queda corto. Pero bueno, ahí corrijo el dato. Había leído 135 millones y no 135.000 millones. Pero, ¿cómo supuestamente regresó a la Tierra? Collier detalló en una conferencia en Japón en 2007 que gracias a esa vivencia pudo observar su cultura, aprender sobre su tecnología avanzada, pues para ellos, un día en la nave equivalía a 31 días terrestres, lo que explica la duración aparentemente breve de su ausencia en la Tierra, que solo fue de 18 minutos, según el hombre, y aunque su testimonio ha desatado todo tipo de críticas, lo que sí es cierto es que en la actualidad no hay evidencia concreta que compruebe la existencia de seres vivos fuera de nuestro planeta. Sin embargo, la inmensidad del universo hace teorizar a expertos del fenómeno ovni que no somos los únicos seres del universo. Además que el tema de los ovnis ha cobrado bastante relevancia después de que David Grush, un exfuncionario de inteligencia de alto rango, dijera en 2023 que Estados Unidos ha tenido ovnis desde la década de 1930 y ha estado desarrollando tecnología no humana en secreto. ¿Crees que el relato del hombre sea cierto? Y sí, el tema ovni, el tema extraterrestre, con las últimas desclasificaciones que se han dado por parte de los Estados Unidos, pues ha tomado mucha fuerza, y lo que yo he dicho en los videos cuando hemos hablado del tema, ellos esta información la están soltando no porque quieran revelarnos la verdad, sino porque quieren sujetar la información del tema extraterrestre a lo que ellos determinen. Es decir, ellos nos van a contar, entre comillas, la verdad acerca del fenómeno ovni y el fenómeno extraterrestre. El primer paso es hablar de los ovnis y decir que son reales. Ya eso está. Ya el tema de los ovnis no es teorías de conspiración ni nada de eso. Luego vendrá el paso extraterrestre, pero la vida extraterrestre ellos la van a mostrar y la van a difundir a su forma, no van a decir la verdad todavía. Y esto pues es muy conveniente porque quienes dirigen toda la información, quienes dirigen las élites, las potencias, quienes dirigen el mundo detrás de las sombras, son razas extraterrenas. Y obviamente lo que no se quiere es que la humanidad descubra que estas razas que se esconden son negativas, sino todo lo contrario, las van a mostrar seguramente como razas benefactoras,
como que ha sido un beneficio tecnológico y cultural para la humanidad el tener contacto con estas razas. Es decir, se va a decir una información totalmente falsa con respecto a lo que realmente ocurrió en el pasado. Así que esto lo están manejando con su estrategia, pero esto tiene una parte positiva y es que la gente que no cree en esta información, la gente pues que considera que estamos solos en el universo, cuando los medios oficiales ya comiencen a aceptar que realmente existe la vida extraterrestre, pues esa gente se va a interesar por estos temas y quizás comenzarán a tener acceso a la información real acerca del tema de contactos extraterrestres desde el pasado. Entonces ahí pues se van a abrir muchas posibilidades, pero bueno, como siempre sucede, la mayoría de la gente le va a creer más a la versión oficial que a otras versiones alternativas que intentan difundir una información diferente que realmente está más ligada a la realidad que lo que enseñan los medios oficiales de comunicación. Y como también lo decía en un video, esta revelación acerca del tema extraterrestre está muy cerca de aceptarse, de decirse. Ya la ciencia se está preparando con diversas noticias para ver cómo lo presentan. Los gobiernos también lo están haciendo. Se han hecho descubrimientos, que un telescopio por allá detectó rastros de vida, que el James Webb, que el telescopio Hubble, que por allá la sonda en Marte. Bueno, ya se están haciendo una serie de noticias que van preparando el camino para cuando salgan a decir existe la vida extraterrestre. Y bueno, y eso va a cambiar muchas cosas, pero como lo decía, desafortunadamente no se nos va a decir la verdad. No esperemos que la NASA vaya a salir con la información real, no esperemos que Estados Unidos lo haga. No lo van a hacer. Van a decir 3, 4 cositas y con eso van a intentar mantener contentos a la mayoría. Pero quienes conocemos a profundidad qué es lo que ha ocurrido sabemos que van a mentir. Y ahí es donde vamos a reconfirmar realmente para quién trabajan esas agencias. Ahora, en el tema de Alex Collier, dijo haberse contactado con seres de Andrómeda, que eran azules, eran seres avanzados tecnológicamente, y además le dijeron que él era descendiente genético de ellos. Estos seres, ¿de qué tipología eran, no? Más allá de que si fue real o falso el contacto, vamos a suponer que fue real, vamos a asumir que fue real y que él esto no se lo inventó ni nada de esto. Pero ¿qué tipología? ¿De qué tipología eran? ¿Eran positivos o negativos? Bueno, cuando yo personalmente analizo su contacto y uno todas las piezas que él dio para describir lo que le sucedió, yo personalmente tengo que concluir que estos seres que lo contactaron pertenecen a las razas oscuras de las que llegaron aquí y que manipularon desde hace miles de años. ¿Qué pasa? Que uno de los orígenes de donde provienen algunas de estas razas es de la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda albergó parte de la rebelión y parte de esa rebelión luego se trasladó a nuestra Vía Láctea. Los andromedianos tienen una característica y es que son de los más avanzados tecnológicamente de estas razas. Realmente son los que proveen la tecnología de punta de estas razas extraterrenas negativas. Entonces cuando él habla, ahí pues yo me doy cuenta, cuando él habla de su contacto y habla solo de ciencia, de tecnología, de una tecnología que parece ciencia ficción, a mí me cuadra con las características de los seres andromedianos. Es decir, seres de Andrómeda es igual a alta tecnología. Mucha de la tecnología que, por ejemplo, se habla en el Antiguo Testamento, de esa tecnología que tenía Yahvé, del Arca de la Alianza, bueno, de distintos elementos de sus naves, la tecnología que se hablaba por allá en la India, de los vimanas, la tecnología que tenían los dioses de Egipto, mucha de esa tecnología era proveniente de Andrómeda. Los andromedianos son los encargados de proveer la tecnología más vanguardista y sobre todo una tecnología de reversa a las distintas razas de la rebelión. Por eso, estos señores desde el pasado, cuando los seres humanos los vieron, se sorprendían de lo que podían hacer con sus aparatos. Y entonces, claro, se pensó que eran dioses y que tenían poderes divinos. Pero además de esto, hay otro dato que les voy a mostrar por acá. Un dato que tiene que ver con esta rebelión y con algunos de los lugares de los cuales son originarios. Sistemas, constelaciones y la galaxia de Andrómeda. Hace millones de años, entidades de Sirio y de Orión, que es también uno de los lugares de donde procede esta rebelión. Por eso yo siempre les he dicho acá, cuando ustedes vean que hay alguien que ha sido contactado y los que contactan dicen venir de Sirio o de Orión, ojo con eso,
porque casi 100% seguro que esa persona haya estado siendo contactada por seres de la rebelión. De Orión y de Sirio proviene la rebelión, los entes oscuros que desde el pasado han invadido. Los hombres de la luz, los hombres encargados de apoyar el ascenso y evolución humana terrestre, no provienen de esos lugares, porque en esos lugares fue donde se concentró parte del caos y de las razas regresivas que luego llegaron aquí. Estos pasaron a través del anillo hueco negro de Arturo en la galaxia de Andrómeda. Es decir, ellos con su tecnología lograron a través de un portal pasar desde la galaxia de Andrómeda hasta la Vía Láctea. A través de agujeros de gusano, ellos han logrado utilizar ese tipo de agujeros o portales para viajar a través del tiempo y el espacio. Ellos viajan distinto, las razas oscuras viajan diferente a como viajan los hombres de la luz. Mientras que los hombres de la luz utilizan la velocidad del pensamiento y son capaces de transfigurar sus naves a la dimensión espiritual y de esa forma viajan en instantes a través del espacio-tiempo, las razas negativas lo que hacen es, a través de portales, logran acortar el tiempo y el espacio en sus viajes. Viajan mucho más lento en comparación a los hombres de la luz, pero viajan muchísimo más rápido en comparación a nosotros, a la tecnología que tenemos nosotros. Entonces ellos hicieron eso, pasaron de Andrómeda a la Vía Láctea en poco tiempo a través de ese portal. Entraron a nuestro universo, que es la Vía Láctea, y se radicaron en el sistema de Lira. Por eso hay una historia que se llama las batallas o la guerra de Lira, porque la rebelión llegó allí y ahí comenzó una pelea impresionante con las humanidades que ya estaban establecidas allí. Y bueno, a partir de ahí se comenzaron a dispersar tanto estas razas negativas como los seres humanos de Lira se comenzaron a dispersar por otros mundos, por otros sistemas, para huir, en el caso de los seres humanos, huir de este ataque, y en el caso de los negativos para seguir colonizando otros mundos. Por eso se da origen a las batallas de Lira. Si ellos no llegan allí, pues en Lira estuvieran tranquilos. Lo escrito en el Antiguo Testamento responde a la pregunta de quiénes fueron aquellos gigantes que llegaron a la tierra, que no eran tan ángeles, como siempre nos dijeron, sino oscuros extraterrestres que violaron las leyes de la creación en este universo. Llegaron desde Orión, desde Sirio, desde Andrómeda, Lira y muchos otros lugares, construyendo su Tagar Edén o Agartha, el famoso laboratorio de experimentación genética que establecieron en la historia que conocemos desde Mesopotamia. Y bueno, ahí en gran parte hicieron la manipulación genética al humano terrestre en el caso de la Tierra, y luego ese laboratorio lo trasladaron bajo tierra con su base principal en la Antártida, y bueno, tienen una red subterránea de otros laboratorios donde precisamente manejan alta tecnología proveniente de Andrómeda. Y este es el poder del nuevo orden mundial. Desde entonces, tales rebeldes, en su deseo de apoderarse de este planeta, guerrean y contienden con la humanidad y crean divisiones de razas donde musulmanes, cristianos, chinos y todos los habitantes terrestres viven en ignorancia e inocencia del nuevo orden mundial. Toda la división del mundo, partiendo de religiones y todos los poderes que controlan, es dirigida por ellos. Ese control es dirigido por ellos. La causa de nuestra tragedia planetaria que aplican en 4 poderes: economía, política, religión y el militarismo, el tema de los conflictos bélicos. Esos poderes están presentes en todo el mundo y con esos 4 poderes controlan. Para usted moverse en este mundo necesita la economía, si no, no puede comprar y vender. Necesita el tema de la política, que es el poder que utilizan para organizar sus países. La religión, que controla la espiritualidad humana, y si usted no se doblega a los poderes anteriores, entonces utilizan el militarismo, la policía, los conflictos bélicos para amedrentar a las poblaciones que no se sometan a su autoridad. Todo lo tienen controlado con esos poderes. Todo manejado sutilmente de su mundo material o materialista que los seres humanos hasta hoy solo pueden identificar si utilizan la inteligencia espiritual o ley de la creación del hombre universal aquí en este planeta. Es decir, solo podemos identificarlos si nuestro pensamiento, nuestro espíritu está afinado. Si logramos un nivel más alto de nuestras conciencias para poder identificar dónde se esconde el mal. Mientras estemos en el pensamiento material, en el materialismo, estaremos vibrando en la frecuencia del mundo de ellos y creeremos que ese es el mundo real. Creeremos pues que aquí
Este es el país de las maravillas, aquí no hay nada raro y estaremos en una supuesta vida de tranquilidad. Pero cuando entendemos que la realidad va más allá de lo material y empezamos a despertar nuestra verdadera esencia espiritual, comenzamos a detectar dónde se esconde el mal. Y ahí es donde inicia ese proceso que muchos llaman el despertar humano. Salirse del control de ese mundo, de ese paraíso que ellos han creado alrededor nuestro para mantenernos adormecidos. Entonces, por lo general, cuando el hombre logra identificarlos, comienza a necesitar conectarse a su verdadera identidad espiritual. Y eso lo impulsa a ir dejando atrás el reino material de ellos. El templo de Jehová en sí consistía principalmente de dos compartimientos: el lugar santo y el santísimo, o el arca de la alianza. El arca de la alianza era un aparato tecnológico que, entre muchas otras cosas, era un comunicador interespacial con las naves de Andrómeda. Era tecnología andromediana, el arca de la alianza, a través del cual se hacían oír las voces de los comandantes de guerra de estos ejércitos del cielo. Entonces, los hebreos se comunicaban con Yahvé a través del arca de la alianza. Ellos escuchaban la voz de Yahvé ahí como un intercomunicador. Eso en la antigüedad era una tecnología impresionante. Hoy en día la tenemos a la mano. Un celular, usted puede llamar a una persona que esté al otro lado del mundo. Pero el arca de la alianza era capaz de eso y también de comunicarse con estas naves que incluso estaban fuera de la tierra o en la órbita de la tierra. Allí el pueblo hebreo hablaba con Yahvé y Yahvé les decía: en un rato voy. Y Yahvé bajaba, comandaba al pueblo para guerrear contra otros, les hacía ganar la batalla, ellos le daban sacrificio, Yahvé se daba un banquete y luego se iba o se quedaba ahí en su templo donde él vivía, porque él tenía ahí su habitación en el templo de Salomón. Un templo que, más allá de lo que está escrito, estaba lleno de tecnología de estos seres, tecnología andromediana. Ahí pues se hacían diversas cosas que muchos desconocen porque se cree que era un lugar de adoración al Dios verdadero. Pero bueno, cuando se conoce la realidad de lo que ocurría dentro de ese templo, obviamente se acerca más a rituales satánicos que a procesos de contacto con el Dios verdadero. Entonces, el contacto que tuvo Alex Collier, contactado por seres de Andrómeda, seres de las razas oscuras, de piel azul, eran tipo grises, ¿no? Como los grises, pero en este caso eran altos. Y sabemos que los gigantes, las razas de gigantes extraterrenas, fueron unas de las que cayeron aquí. Y estos seres eran de casi 3 metros los que los contactaron a él. Y estos gigantes, al mezclarse con las hijas de los hombres, como dice el Génesis 6, produjo una raza de gigantes que fueron los conocidos como semidioses, que hicieron pues una destrucción impresionante en contra de la humanidad. Y por causa de esa raza de gigantes, se generó el diluvio, el famoso diluvio universal, que fue dirigido para destruir esa raza negativa que habían formado de la fusión entre razas extraterrenas y la violación a mujeres humanas. Todo eso fue para destruirlos a ellos. Entonces, Alex Collier, al igual que muchos otros contactados, se relacionó y recibió información de estos seres regresivos. Y además le dijeron: tú eres un descendiente de nosotros, por eso te contactamos. Quizás el señor Collier es de sus razas escogidas, de sus descendientes genéticos, de su pueblo elegido, de su sangre merovingia, de todas esas familias que tienen el poder y la élite global. Y por eso se contactan directamente con ellos. Quizás él era de ellos y por eso le entregaron esa información que él difunde a través de sus conferencias, donde habla de la tecnología y bueno, de muchas otras cosas, y por la cual se ha hecho famoso. Muchos dicen que es un farsante, que es un charlatán, que se inventó el supuesto contacto. Y bueno, es probable que sea un charlatán porque también han ocurrido muchos casos así. Pero asumiendo que es verdad su contacto, él se contactó con seres de la fuerza negativa. No hay ningún mensaje de luz. A este señor no le entregaron información relevante, no le entregaron ningún plan profético para impulsar el avance humano. Y todo lo que dice con relación a estos seres con los cuales se reunió, uno une los datos y se da cuenta que pertenecen a las razas invasoras. No es más, esa es la conclusión que yo puedo sacar. Las demás conclusiones y opiniones ya son de ustedes y me las pueden poner en los comentarios qué opinan acerca del contacto de Alex Collier. Esto es lo que yo puedo decir porque la noticia se volvió a hacer viral en las últimas horas y me pareció interesante comentar el caso de este ex militar.
No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.